Continuamos en la entrevista por Vivi Upao Televisión, la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV. Son exactamente 12 de la tarde con 18 minutos. Hemos empezado esta nueva semana de la entrevista con un tema vinculado a la salud pública, cuando estamos a unas semanas del inicio oficial en todo el país, el retorno a las labores presenciales que ya ha anunciado el gobierno, el Estado peruano. Estamos analizando con el doctor Alex Castañeda, médico infectólogo, sobre las condiciones saludables para un retorno exitoso. Y él ha mencionado en la primera parte de la entrevista que todavía hay brechas significativas, importantes números de niños que no se han vacunado por diferentes motivos. Entre ellos sabemos que muchos padres se resisten a la vacunación por diferentes ideas, por credos religiosos o porque se han visto pues muchos de ellos también manipulados por los colectivos antivacunas. Son muchos factores. Otros factores, qué condiciones básicas respecto a los criterios se va a aplicar dentro del aula, el espacio físico, la distancia entre niño y otro, y cómo se va a permitir cuando un niño va a soportar llevar 3 horas una mascarilla durante su jornada en educación inicial, por ejemplo. Son aspectos que hay que tenerlos en cuenta y cada niño, sabemos, es una realidad distinta. Vamos ahora en la segunda parte de la entrevista con el doctor Castañeda. Se dejó una pregunta antes de la pausa, si ya podríamos estar asegurando de que podemos entrar a una fase que la COVID-19 se convierte en una enfermedad endémica y deje de ser una pandemia. Pero antes de ello, doctor Castañeda, hay otra inquietud. Volviendo al tema de la vacunación, que usted muy bien lo precisó en la primera parte del diálogo, el gobernador de La Libertad y también a nivel nacional se está difundiendo que el gobierno ha dispuesto que en los colegios se haga un barrido, un recojo de información de qué niños no han sido vacunados por diferentes factores y allí en el colegio se van a inmunizar a estos pequeños. De su experiencia, doctor Castañeda, ¿cómo debería darse este proceso de inmunización? Sobre todo considerando de que el niño tiene que tener pues la autorización del adulto, del padre, para que pueda ser inmunizado. Claro, en esos casos lo que se estipula hacer, igualito sucedió en influenza, ¿se acuerdan varicela? Igualito también fue, donde se le tiene que el colegio, el centro educativo, habiendo identificado un grupo de niños o de jóvenes que no tienen vacuna, envía el comunicado respectivo con una, digamos, una pequeña esquela para ser firmada por el padre o el apoderado para que permita la vacunación a su hijo, ¿no? O deniegue la vacunación. Ese documento, que tiene carácter de alguna manera legal, debe ser el que inicie el proceso, junto con la comunicación oficial del colegio a los padres. Una vez que se recolecte todo ello y se vea que hay tantos niños por sección, etcétera, se calcula el número de vacunas que deben recibir completas para separarle ese colegio las vacunas, ¿no? Y empezar el proceso de vacunación. En días, ojo, yo sugeriría fin de semana porque tienen el niño que descansar viernes, sábado, domingo, o por algunos efectos adversos esperados como dolor de cabeza, fiebre, etcétera, y que no haya ausentismo, ¿no? Esa sería la manera correcta como debería hacerse, ¿no? Ahora, mi gran pregunta es que al señor gobernador le haría, ¿qué vamos a hacer con esos niños, con esos padres que dicen, no, a mi hijo no me lo tocan, a mi hijo no me lo vacunan, yo ya sabré qué hago? Claro, ¿cómo persuadir al padre para que cambie ese comportamiento? Lógico, o sea, y la persuasión no tiene que ir por el lado de algo punitivo contra el niño, evidentemente que no, eso no se hace jamás en ninguna parte del mundo. Acá lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, ¿no? Si un niño es vulnerable, tiene algún factor, de repente, no sé, es una idea suelta muy personal, virtualidad o semipresencialidad al niño, que no tenga, digamos, riesgos mayores por el hecho de no estar vacunado. Pues son soluciones temporales que pueden haber, pero atacar el problema de la raíz es lo que se tiene que hacer. Los comunicadores sociales tienen que jugar un papel importantísimo ahí en la región para que se encarguen ellos de disuadir a los padres de familia de la necesidad de vacunación en los colegios, en los niños, para poder
tener, digamos, ya una actividad educativa normal, o por lo menos dentro de esta nueva normalidad que estamos viviendo en el siglo XXI. Ahora, doctor, también es cierto que dentro del sistema escolar, educación básica escolar, existe lo que se llama la educación inclusiva. Van a tener que acudir niños con ciertas habilidades diferentes a los colegios, están en todo su derecho, los padres tienen que matricularlos y los directores tienen que aceptar que un niño de repente con síndrome de Down, un niño con autismo, tenga que ser parte de la comunidad escolar, porque nadie puede ser excluido dentro del sistema educativo nacional. En esos casos, doctor, estos niños que tienen obviamente estas habilidades distintas y a la vez algunas comorbilidades, ¿cuál debería ser el tratamiento para que no se vean también afectados en su salud? Acá es, digamos, un poco más, digamos, sencillo el abordaje. ¿Por qué? Porque se conoce muy bien y todos los estudios científicos lo prueban. Las personas con habilidades diferentes son más vulnerables por su genética misma. Y eso lo saben muy bien los padres. Los protegen a ellos. Entonces, darle la seguridad a esos padres que el Estado, o por lo menos nuestro gobierno regional, está preocupado para que no haya el impacto de, en este caso, COVID, y pueda asistir regularmente a sus actividades, ¿no? Eso es más sencillo de abordar. ¿Por qué? Porque es un problema visible, fácilmente visible. Lo otro es más difícil. Cuando un niño es saludable, no tiene absolutamente nada, no tiene comorbilidad, pero el padre se niega, no, mi hijo está sano, viene de mí, mis hijos jamás van a estar enfermos. He escuchado esos comentarios, ¿no? Y eso no tiene ningún asidero científico, evidentemente. A cualquiera nos puede dar. Entonces, ahí es la verdad que es diferente. En el caso que estamos planteando de los niños, alumnos, personas con habilidades diferentes, es más sencillo el abordaje porque es un problema palpable y se sabe muy bien cuán vulnerables son. Ahora, también se está afirmando, doctor, que va a haber una cuarta dosis para niños o pacientes oncológicos. Hay un estudio que salió la semana pasada, un poquito antes de la semana pasada, un jueves. Es en el Morbidity Mortality Weekly Report, es el reporte semanal que hace Estados Unidos de la evaluación de sus casos, etcétera, diferentes enfermedades. Y vieron en la evaluación de la vacuna Pfizer, la evaluación que se hacía entre los niños de 5 a 11 a 12 años, allí en Estados Unidos. No son noticias muy alentadoras. No era lo que se estaba esperando, ahora en mundo real. Y están ellos intentando la tercera dosis para los niños de ese grupo etario que tengan inicialmente comorbilidades. Segundo, población general. De esos niños, de entre 5 a 12 años. Es muy probable que, pasando esa información a Latinoamérica, tengan que hacerse eso. Y lo de la cuarta dosis, todavía no ha salido ningún estudio que refrende que se tenga que poner una cuarta dosis. 3 dosis es la propuesta que se está haciendo y le están estudiando, están evaluando en estos momentos en un ensayo esta posible solución que parece ser la que va a primar a las finales. Los niños están igual que los adultos. Se pensaba que los niños solo 2 dosis, pero no. La protección no alcanza los niveles y el tiempo suficiente como para mantener el periodo escolar sano, tranquilo. Parece ser que vamos a una tercera dosis con los niños. Dios quiera que nuestras autoridades sepan leer los artículos, sepan leer el inglés y puedan analizar bien esta circunstancia y tomar la mejor decisión. Bien, doctor Castañeda, y la última, ya para culminar esta entrevista, como lo anunciamos, está vinculada a la pregunta que se planteó antes de la pausa. ¿Podemos ya con estos descensos de personas infectadas y se ha reportado que en las últimas 24 horas un fallecido por COVID-19, hablar ya que estamos entrando a una fase de la enfermedad endémica? Sí, ese es el curso de las pandemias. El curso de las pandemias es que entre 2 a 5 años comienza a bajar tanto los niveles, no desaparece del todo, el 100%, ¿no? Siempre va a haber uno que otro por ahí a nivel endémico. Recordemos el caso de influenza que llegó hace 10, 12 años al Perú y también fue el mismo hecho, se quedó como endémico. Incluso el cólera, recuerden lo que pasó en los 90, ¿no? También hubo un impacto grande al año siguiente, uno que otro caso, al año siguiente otro caso. Ya nos olvidamos del cólera también, ahorita, ¿verdad? prácticamente
Y el dengue, ojo, tiene particularidades. En el caso del dengue, ha quedado endémico, siempre va a haber dengue, pero de vez en cuando nos va a dar nuestros sustos, o sea, picos. Ahorita acabo de ver 2 pacientes con dengue, ahorita acá en mi hospital, 2 pacientes con dengue que han venido. Entonces, no es una cuestión de que ya bajamos la guardia, quedó endémico. Ese concepto de endemicidad debe ser más en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros elaborar muy bien los protocolos de intervención en el momento que nos permite la tranquilidad del caso hacerlo. Y ese es un consejo también para nuestras autoridades. Hay un descenso importante en el caso de COVID. Es el momento ideal para prepararse o cuarta ola o endemicidad. ¿Qué hacer si aparece un nuevo caso después de 2 meses o 10 casos, un aumento inusual? ¿Cómo contener eso? Que no se haga una ola. Y esas cosas se tienen que estudiar. Es muy probable que sea endémico a lo largo de acá los siguientes 2 o 3 años, hasta que ya prácticamente pueda pasar desapercibido como una enfermedad más en el planeta, en nuestro país. Muy bien, doctor Castañeda, como siempre, ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por esta amplia información y seguiremos atentos para una próxima entrevista para seguir informando en base a evidencia científica cómo va la situación de la pandemia en nuestro país y en la región. Muy amable, doctor Castañeda. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a ir a una pausa. Son las 12 de la tarde con 29 minutos y regresamos con la entrevista por Viu Pao Televisión.